Escribo versos con lágrimas en los ojos, que estoy solo y que la vida sigue el curso aunque me encuentre roto. Salgo a la calle y temo voces que adjudico a gente random. Mi conciencia juega chueco y yo sucumbo y caigo. Si la presión de ser yo mismo me la pongo, y si la cargo cuesta arriba aunque no vea cerca la cima. Cuando me pesa la sonrisa postiza que oculta llantos y que pierdo la cuenta, y son tantos los desencantos. No, mamá, no tengas miedo, no es un grito de ayuda, es solo el medio en el que purgo los demonios de arriba. Porque hoy entiendo que la vida no se ve en blanco y negro, que no se vive navegando norte a sur sin regreso, que no es inicio y el final, que somos lo que hay en medio. Somos colores y matices, somos la flor y las raíces. Somos más que ser felices, mucho más que cicatrices. Que hay belleza en el silencio y crecimiento en sufrimiento, que hay dulzura en el proceso, estrellas en el firmamento. En la vida me faltó alguien que dijera verdades, de las que duelen y motivan a vencer adversidades. Hoy dedico este mensaje por si estás en mal momento. Tranquilo, respira, todo pasa como el viento. Estamos aquí en el inicio de nuestra temporada número 2, súper felices, porque, antes que nada, hola George, porque luego la vez pasada me reclamaste que no Sí, te mi Diana, saludé. pues no me saludas, pues espérame tantito, si me siento, pero también, Hola. hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, pues como les decía, inicio de temporada y también con alguien que está iniciando un proyecto, la verdad que nos encanta y que queremos que conozcan, pues aquí en Joy Boy y los Plausibles, es F. Cisco. Hola, Paco. Hola, muchas gracias. ¿Qué ¿Cómo pasó, estás? Aquí Paco? ¿Cómo estamos. estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí con ustedes, platicar. He visto un poco el programa y me parece un proyecto muy interesante. Abordan los temas muy padre y me agradezco mucho la invitación. Ay, No, gracias. no, no, gracias, gracias, Paco, por estar. Y es como un buen arranque de segundo, bueno, no buen, un muy buen arranque de temporada, mi Dianita. Hacerte ver, cómo hacerte entender que estoy muriendo sin ti. Ya no sé cómo hacerte saber que me pierdo si no estás a mi lado, mujer. La vida nos puso de frente, Cupido nos dijo adelante. Amigo, soy de tus amigos, mi vida es contigo. Mi futuro si no estás ahí pierde sentido. Me llama mucho la atención, me gusta mucho y me intriga mucho porque el nombre F. Cisco. Pues realmente es un juego de palabra un poco con mi nombre. Yo me llamo Francisco, pero estoy jugando un poco con el tema de que en inglés se utiliza la F con la exclamación para no decir la palabra altisonante, Ok. eh, pero creo que es como encapsula un poco el proyecto, el ser un poco autocrítico, como... eh, un poco atacante de ti mismo en momentos, Ujú. eh, y es un proyecto que desarrollé saliendo un poco de una situación en la cual creo que me sentía un poco solo, tenía un diálogo personal muy negativo, y es como quitarle el poder a esa etapa, ¿no? Y utilizarlo para moverme hacia adelante. Entonces, el juego de palabra, aunque a veces puede sonar chistoso, realmente tiene un significado un poco más personal. Qué súper interesante. Entonces, este juego de palabras está lleno de una carga emocional importante que te lleva al desarrollo como ser humano y como artista. Y ahí me encantaría preguntarte si vas a expresar este ser Cisco con todo lo que conlleva la experiencia que obviamente estás viviendo, con las letras de tus canciones, con la música y de qué se trata. Lo dejamos para un poquito adelante y empezamos como cómo empezó tu atracción por la música, o quieres platicarlo de una vez. Está abierto a tu elección, Paco. No, está bien, está bien. Yo crecí en una casa donde siempre había música. Eh, Creo que se volvió algo como últimamente intrínseco en mi persona. Dejó de ser como una actividad o
o un objeto la música y se volvió simplemente parte de cómo vivo, ¿no? Crecí viviendo casi todos los fines de semana en casa de mis abuelos y escuchaba música todo el día. Era como corrido todo el día música, mi abuela tocando piano o la guitarra o cantando. De hecho, la primera canción que escribí, como a los 7 años, fue en casa de mis abuelos, sentado en la sala con ellos, ¿no? Entonces, eh, no sé si lo describiría como un amor por la música, más que la música se volvió parte de mí. Eres aire para respirar. Ok, eso es interesante. Lo platiqué en alguna ocasión con Diana, Paco, que si tú naces en una familia musical, no necesariamente que toquen algún instrumento y mucho menos que se dediquen en forma profesional, pero pues obviamente ahí están generando algo que tú ya traes, ¿no? Y en tu caso, pues así fue tu infancia con tus abuelos y sin duda que eso influyó a que te decidieras a hacerlo ya de forma profesional, ¿no? ¿Hay Por alguien supuesto. de la familia, de tu familia, que lo haya hecho de forma profesional? ¿Algún familiar, algún ancestro? ¿O eres el Eh, primero? no, de hecho, pues vengo de un lado de la familia que se dedica mucho a la parte musical. Eh, Tengo un primo que se dedica a hacer mucho doblaje, mucho trabajo para películas. De hecho, él hizo el doblaje del príncipe en la última película de La Sirenita que salió apenas. Solo he deseado una vida en libertad, viento, mar abierto y cielo azul. Hoy Ok, me encanta. Fue finalista en La Voz. Lo que más me emociona de poder subirme a un escenario como el de La Voz es que yo siempre le he dado voz y vida a personajes que son otras caras, pero no he podido dar mi voz a mi propia cara. Entonces me gusta. every time you come around, you know I can't say no. Se llama Nando Fortanel, súper cantante, súper artista. Ujú, Y el hermano de mi abuela, justamente, ujú. es el maestro Armando Manzanero, en paz descanse. La calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Nada más. Entonces sí, corre un poco en la familia. Ah, ¿Tuviste la oportunidad, Paco, de convivir con ¿qué sería tu tío abuelo, correcto? Sí, mi tío abuelo. Sí, sí, por supuesto. No tanto como me habría gustado, porque era una persona sumamente ocupada. Eh, era, es de las personas más dedicadas que he conocido. Amaba lo que hacía, adoraba su arte y tenía una disciplina de todos los días a las 6 de la mañana ya estaba en su piano componiendo y tocando y estaba de gira y después se hizo presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, entonces no tenía mucho tiempo disponible, pero el tiempo que logré compartir con él siempre lo valoré mucho. Creo que el saber de dónde viene un poco esta vena romántica que siempre he tenido eh, es algo lindo que conservar para mí, ¿no? El saber que no es algo que nada más me nació a mí, sino que viene de parte de mis ancestros, de mi pasado familiar. Creo que es muy importante eso, mantener también presente tu pasado, lo que viene atrás de ti, porque al final eso es lo que te lleva a ser quien eres, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahí es un poquito lo que yo hablaba, ¿no? Porque pudo haber sido, bueno, fue tu tío abuelo, podrías haber sentido cariño por él, pero por la edad, por el estilo de música, pudo haberte no atraído, ¿no? Y el hecho de que te haya atraído,
hablas de romanticismo, que es una palabra que, pues de niños, la verdad es que no está dentro del vocabulario común y corriente. Sin embargo, pues tú ahí lo traías y obviamente pues este conjunto de sucesos y de experiencias pues lo detonaron, ¿no? No, y qué gran oportunidad de que se convierta en una inspiración, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte, Paco, acerca de tu música, ya cuando empezaste a crear y a desarrollar tu proyecto. ¿Nos quieres platicar? Pues empecé el viaje musical ya serio bastante tarde. Ujú, Y siempre me gustó la música, pero en un formato ya serio, con intención, ujú. empezó alrededor del 2019. Eh, Mucho tiempo yo estuve medio negado a la música, ¿Por? justamente como en rebeldía de adolescente. Mm, No voy a hacer lo que mi familia hace, ¿no? Como negado a esa parte. Siempre estuve en la vena artística, estaba viendo cinematografía y muchas de estas cosas, escritura, pero estaba como negado a la música. Y conforme fui creciendo, sí llegó un punto en el que dije, estoy frenando mi capacidad de expresión por un tema de ego. wow. Y entonces fue que decidí poner de lado esa idea de no quiero hacer lo que hacen los demás de mi familia, y entender que el hacer arte de la misma forma no significa que seamos la misma persona, ¿no? Claro, claro. Y regresando un poquito, Paco, porque bueno, dices que desde niño tomaste clases. ¿Con qué instrumento comenzaste? El piano. Piano. El piano siempre ha sido el que más me ha llamado la En atención. todas o sea, sintetizadores también, todo Pues no había más tenido la clásico. oportunidad no había tenido la oportunidad de jugar con sintetizadores y con este tipo de equipo hasta más recientemente, Ok. pero el piano y el sonido del piano clásico, de un gran piano, siempre ha tenido algo que me atrae muchísimo. De hecho, es un sonido que incorporo en mucho de lo que hago, Ujú. incluso metiéndolo en géneros que tal vez, o con elementos que tal vez no congenia por añadidura, o sea, que no te suenan Ujú, tan parejos, sí. pero algo tiene el piano en general, el sonido de un piano real, que me encanta. Ok, y a ver, a mí me da otra cosa que me da curiosidad, es ¿dónde haces tus estudios formales como músico? Eh, pues para cualquier chavito que esté viendo en YouTube, Ok, Ok. la realidad es que mi propedéutico, ok, los básicos y lo primero que aprendí fue todo en internet, yo solo, siempre fui muy autodidacta wow, ok. y al final eso me ayudó a decidir, porque era como un hobby un poco, ¿no? Que sí era lo que quería hacer ya a futuro. Esto Y me encanta que lo digas, Paco, porque pues da la pauta a mucha gente que por diferentes razones, una puede ser económica, otra puede ser quizá presión de la familia y así me podría seguir con una lista enorme, pero me encanta que lo hayas dicho porque pues esto demuestra que no necesitas forzosamente ir a una escuela o tú puedes iniciar lo que es tu pasión, empezar a desarrollarte como artista y aprender y darte cuenta si realmente es lo tuyo claro, por internet, ¿no? Esto es buenísimo porque esto pues abre la posibilidad a mucha gente. Yo estoy seguro que por ahí hay muchos jovencitos, muchos niños que dicen, híjole, ¿cómo le puedo hacer si no puedo ir a una clase formal o si no tengo el gran piano en casa? En fin, entonces, pues sí se puede, ¿no? Es un claro ejemplo. claro, creo que justo tocando en eso que estás diciendo, la música nunca había sido tan accesible. Gracias a la época en la que estamos, todo está al alcance. Tengas un teléfono, una computadora, este,
cualquier pequeño pedazo de tecnología te puede permitir hoy aprender de básicamente cualquier tema en el mundo. Y la música se ha vuelto pues realmente una carrera mucho más viable con el auge de las redes sociales, con los nuevos estilos de producción que ya no son todo en físico y en analógico, ¿no? No hay mejor momento para decidir dedicarte a la música que hoy. Si no tenías idea de cómo empezar, si no tenías dinero para estudiar en una universidad de artes, es algo con lo que mucha gente lidia y muchas veces eso al final los desanima, ¿no? De seguir con una carrera en las artes y en la música. Y hoy es realmente un consejo que podría darle a cualquier persona. Empieza. Me No encanta. esperes a comprar monitores Yamaha de 5,000 pesos, no esperes a tener un piano que no te va a alcanzar en 15 años, no empieces hasta que ya tengas 10,000 seguidores, empieza, trabájalo. Al final, estaba viendo el otro día una entrevista con un productor y le preguntan, más bien él le hace la pregunta al conductor. Si te digo música, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Y la persona contesta, arte, expresión. Y creo que es algo muy poderoso el notarlo así, porque si te fijas, no dijo guitarra o no dijo micrófono, no dijo estudios en una escuela cara. Música es arte, música es expresión. Entonces, no te claves con lo que está alrededor de la música hasta que explores la música y el arte en sí mismo. Me encanta. Claro, claro, me encanta, porque bueno, eso abre y voy a hacer pues poner un ejemplo un poco chistoso, ¿no? Pero esa demostración, esa expresión de arte en tu regadera, bañándote, ahí puede surgir, ¿me explico? La vida es celestial. ¿Te gusta Picasso? ¿Te gusta Van Gogh? Te pueden gustar todos los artistas del mundo, pero no te gustan específicamente por con qué pincel pintaron su obra o con qué lienzo están utilizando. Te gustan porque la persona que está detrás de la obra está resonando contigo. Y de eso se trata el arte y la expresión. Me encanta eso, me encanta. Y por supuesto, abarca esta parte de que nosotros tomamos muy en cuenta para hacer este podcast, que es exactamente la subjetividad que existe en el arte y en las personas. Y bueno, entonces, autodidacta, YouTube, después tienes chance de tener algún curso, algún otro, o te sigues por ahí. A ver, platica. Muy Sí. padre saber de ti, eres, la verdad, wow, platicar contigo. Gracias. Muy bien, muy bien. Tuve la oportunidad de estar en Madrid viviendo unos años y estudié algo así como una carrera técnica de alguna forma. Era una carrera corta, como de 2 años, en producción musical, ingeniería de audio, todo este tema. Y pues fue una buena experiencia, pero sin embargo no querría clavarme demasiado con la parte académica, porque hoy yo lo que les puedo contar es que de lo que más aprendí y gracias a lo que más avancé en esos años fue a la gente que conocí Okay. y aprender de tus colegas, ¿no? No es tanto el tema de tienes que aprenderte tal teoría exactamente como que es importante tener las bases, pero realmente lo que te mantiene evolucionando como artista es la relación humana, ¿no? Sí, la relación humana, la sensibilidad, que bueno, pues eso se denota, señor, que la tienes. Y por supuesto, así como hablamos de ser autodidacta, así como hablamos de que ahora, gracias a la tecnología, pues se han abierto un mundo de posibilidades. También lo académico es importante, son bases, es mayor conocimiento, mientras más sepa uno de cualquier tema, mejor,
pero no, aquí me queda muy claro, porque lo estás dejando muy claro, que tú ya lo viviste, ya tuviste la oportunidad de vivirlo, es que no es definitivo. Y eso, Eso eso abre un mundo. exactamente, exactamente. Aparte aquí, eh, retomando lo que nos estabas platicando, Paco, la gente, ¿no? La gente es la mejor experiencia, es el alimento, por lo menos en tu trayecto hasta el momento. ¿Te sentías parte de esta generación o te sientes o te sentías diferente a tu generación? Si sí o no, ¿por qué? Pues es una muy buena pregunta porque en particular para mí, al haber crecido con influencias tan tradicionales, a la antigua, un poco más el tema del bolero, ¿no? Y como música muy romántica, no, yo no resueno mucho con muchas de las cosas que están hoy de moda y que funcionan hoy. Mm, Tengo un estilo de escritura que es muy diferente a lo que se utiliza hoy en día. Eh, Creo que tal vez me siento un poco más en la generación de atrás en algunas partes. Estoy como en medio, quedo en una parte un poco del limbo, que a wow. veces es un poco complicado navegar, pero cuando la logro navegar, creo que es una oportunidad para presentar algo nuevo, ¿no? Porque tengo ciertas influencias del pasado muy marcadas que tal vez los niños, los chavos de hoy no se relacionan por completo Ujú, y tengo partes más modernas que la generación de atrás de mí tal vez no concilia igual que yo. Y siempre me ha encantado la fusión, ¿no? El fusionar conceptos, ideas, géneros, siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces creo que intento aprovecharlo de la mejor manera posible. No me siento totalmente encontrado con contemporáneos, ujú. pero no creo que sea algo malo. Al contrario. Claro, de hecho es sumamente interesante y por eso lo decía, porque siento que el hacerlo también a tu ritmo, respetando tu esencia, lo que eres tú, exactamente entrega eso a tu música, a tu arte, que ahí es donde quisiera saber qué tanto tienes disponible, por ejemplo, para que las demás personas escuchen y qué tanto tienes todavía como cocinándose y de qué va. Ok, hasta el momento ahorita hay 3 canciones disponibles en Spotify, YouTube, Apple Music, donde las quieras encontrar. ¿Ok? Eh, una que justamente me gustaría compartir con ustedes un cachito antes de que saliera, saldrá Ah, en Muy los bien, próximos días. premisa, Diana, ¿eh? Una bien. premisa, Lucky Oz. Sí. este, será la cuarta que voy a sacar y estoy trabajando en otras 4 o 5 como singles. Ujú. Y también al mismo tiempo estoy empezando a trabajar en mi primer proyecto conjunto, como no va a ser un álbum completo, pero va a ser un EP, van a ser como 8 canciones, 9 canciones que van dentro de un proyecto y un concepto propio. Siento tu respiración, es un pulso por los dos. Llevo fuego en mi interior de tanta anticipación. Es que lo que estoy captando de esto es que primero está yendo como con un tema singles, después creas el EP, EP, no LP, ¿ok? El EP. Y esto te lleva a que el 2024 sea como que el nacimiento más contundente de tu proyecto, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que también es algo que la mayoría de los artistas emergentes o que intentan crecer he visto batallar hoy en día. Ujú, El tema de tal vez tu primera canción se vuelve un exitazo y se vuelve viral y sale en todos lados, pero si la gente no tiene qué más escuchar de ti,
ahí se va a quedar. Y Ujú. entonces estoy ahorita trabajando en tener un cierto catálogo Es una para buena idea. finalmente poder, cuando empiece ya el tema de una promoción mucho más profesional, porque ahorita estoy haciendo todo muy orgánico, la gente tenga algo más que escuchar de mí, que puedan entrar a mi canal y ver 7, 8, 9, 10 canciones y tal vez decidir qué es lo que más les gusta, qué estilo les atrapa más. Eh, Creo que es un tema muy importante que cubrir, en especial ahorita con la época de que todo se puede hacer viral en un momento. ¿O no? Y, y realmente, bueno, o no, claro. Y, y Sí. creo que si te pones a pensarlo, cuando estás escuchando música o descubriendo música, normalmente escuchas una canción de un artista que no conoces. Es muy raro que tú encuentres un disco de alguien que no tienes ni idea quién es y te sientes escucharlo completo. Es Mm. muy, muy complicado que eso Sí, suceda. sí. No, me gusta muchísimo lo que dices, Paco, porque además, pues ahí es como estás demostrando nuevamente que realmente eso es lo tuyo. Yo creo que sí hay muchos, híjole, perdón, no sé ni siquiera si llamarlos, los voy a llamar artistas porque de eso hablábamos, ¿no? Finalmente es una expresión de arte y bueno, pues hay diferentes formas, estilos, ambiciones también en eso. Pero yo creo que sí muchos eh, basan su creación o lo que buscan es ese hit inmediato. A lo mejor estoy mal, pero yo sí lo siento de esta forma, ¿no? Y tú no, tú realmente estás persiguiendo y estás desarrollando tu carrera como artista, ¿no? Y estoy seguro que ese super hit, mejor dicho, esos muchos hits van a llegar, pero creo que en la actualidad sí el tener los millones de seguidores en TikTok, el puta ya chingué porque esta canción se oye en todos lados, yo sí lo veo como objetivo de muchos. Obviamente uno quiere trascender en lo que hace y lo quiere hacer bien y quiere ser reconocido, quiere volverse plausible, pero yo creo que muchos anteponen esto del éxito inmediato y normalmente se convierte en algo fugaz, ¿no? Ese es el compromiso que nos estás transmitiendo, Paco. Así es. Y, Sí, y ahí la cuestión es, ¿cómo es tu música? ¿Cómo defines tu música, tu estilo digamos, como inicio? eh, suena un poco como a cliché, pero Ujú. creo que mi música es yo. Eh, Creo Ese yo que romántico con las es el fusiones yo de las que completo. hablaba, yo completo. A ver, y Honestamente, tengo canciones que hablan de amor y soy muy romántico, pero también tengo canciones y escritos y proyectos muy viscerales en emoción y en sensaciones, eh, pues que me han tirado en muchas ocasiones, ¿no? Creo que no discrimino en ese aspecto, ¿no? No soy eso es como hablar más como en un sentido de transmitir que, no sé, hay cuestiones, por ejemplo, de salud mental que son importantes, de mencionar, porque si las mencionas es muy fácil o más fácil llevarlas o sobrellevarlas y trabajarlas, ¿correcto? exactamente, y creo que uno de los motivos más grandes por los que estoy aquí, aparte de que siento que es mi llamado en la vida, eh, yo crecí sintiéndome muy solo, Ujú. Okay. muy, muy solo, muy incomprendido, incluso rodeado de gente que me amaba y que me quería, Ujú. crecí sintiéndome muy solo. Y creo que si puedo ayudar de alguna forma a conectar con alguien que se sienta como yo me sentí creciendo, para mí habría sido invaluable.
no puedo volver el tiempo y decirle a mi yo del pasado, yo te entiendo, yo te escucho, pero sí lo puedo hacer para gente que hoy no le está pasando tan bien o que no comprende por qué se siente mal. Creo que es un tema de conforme más voy creciendo, más entiendo que no estaba solo, pero también entiendo más a ese niño de 10 años, de 11 años, que se sentía más solo entre más gente había alrededor de él, ¿no? Creo que viene con un sentido de madurez y de que captabas mucho la incongruencia de lo que te rodeaba, de tu entorno. ¿Ok? Y más que hablas de que es una persona romántica. Una persona romántica también tiene un ideal que a veces las personas o los adultos que rodeamos a nuestros jovencitos y demás no cumplen el estándar de lo que es realmente una pareja o una familia o un lindo romance. No hay congruencia. Yo te digo que te quiero, pero lo que tú ves que actúa, la gente es totalmente opuesta a lo que es, Sí. sobre todo porque eres un alma romántica. Y un alma romántica va de, pues el romance generalmente no está tan ligado con, ya lo hacen otros artistas y demás, pero con el drama de la incongruencia de la parte salvaje del humano, sobre todo cuando tienes una visión donde te sientes fuera, como tú lo hacías. Es como decir, caí en la familia equivocada, o caí en el país equivocado, o en el mundo equivocado, ¿no? Y ahora qué hago aquí con esta bola de locos. Y esa bola de locos te hacen creer que el está loco eres tú, pero no, lo que pasa es que estás más despierto, más abierto a otras cosas. Y yo creo que va por ahí. Y me gusta esta parte, me fascina esta parte tuya. De hecho. Sí, creo que no es tanto que fuera como yo viendo a los que estaban a mi alrededor como locos o como que estaban mal, sino que yo solo me aislaba yo no comprendo ciertas cosas que ellos comprenden. Yo no me comporto de ciertas formas en las que se comportan. Fíjate qué Y interesante lo que estás diciendo. sí, O sea, esto es al revés, pero vuelve a sentir el sentimiento de soledad. No de locos, es que el tema va por ahí, exactamente como lo estás diciendo. Puede ser la otra cara de la moneda. O sea, como la visión del mundo y el comportamiento del mundo te hace sentir, aunque estés lleno de amor y de compañía, es exactamente porque los conceptos no son iguales, porque es como llegar como con otro concepto. Es como si llegaras y te dejaran y te soltaran en la tierra. sí, algo así es. Vinieras de Creo otra que estrella o de otra galaxia, donde no son así o no Sí, comprenden el lenguaje del amor, por lo porque menos. además tu entorno no nada más es la familia, o sea, la Claro, mejor exacto, Paco se sentía muy cómodo con su familia, obviamente con temas claro. como todos hemos pasado de adolescencia, rebeldía, etcétera, etcétera, pero sí siento que esto va más con fuera de casa, ¿no? Lo En que la está escuela, con esa diciendo vida de de tacto. sus contemporáneos, lo que está diciendo de sus Exactamente. contemporáneos. sí, Oye, mi Paco, y sí, toda dime. esta temática va acompañada de qué ritmos, cómo podrías describir los ritmos. Tengo, ahora sí que como les estaba diciendo en cuanto a la fusión, eh, crecí escuchando todo tipo de música, desde el bolero, luego creo que uno de los géneros más grandes en mi vida ha sido el hip hop y el R&B. Ok. Creo que incorporo mucho de todo adentro de las cosas que intento crear, ¿no? Tengo una canción que se llama Celestial, que lleva mucho de como música pop, romántica, tiene ciertos sonidos de orquesta que tal vez no siempre se asocian con el pop. Si tienes o alguna vez has tenido un amor celestial, comparte este video. Tus luceros siempre me guían. Si te pierdo, te volveré a encontrar. En la noche, estrellas que brillan. Contigo la vida
Y por otro lado, tengo una canción que se llama Ya no sé, en la cual incorporo más ritmos de hip hop, meto algunos sonidos que tal vez la gente asociaría con el R&B, con otros estilos. Ok, Muchas veces trabajo ciertos ritmos un poco más alternativos. Realmente creo que es muy variado. No hay un estilo exacto, un ritmo exacto que utilice. No me considero un artista de reggaetón, de hip hop, de Claro. pop. Es, como les comentaba, es un tema de expresión. Y si yo me siento un día muy feliz y así súper emocionado, probablemente salga algo pues muy popero, muy alegre, ¿no? Y hay días que estoy súper tirado y es una cosa que puede ser súper deprimente, un piano solo con una voz en off, ¿no? Entonces, ok. This is the end. ¿no? Ok, Entonces, ok. Y otra pregunta, bueno, que todos los que hacen favor de vernos, de escucharnos, de seguirnos, se van a enterar porque como en cada episodio vamos a poner un playlist con tus gustos, pero me gustaría preguntártelo a ti. ¿Qué hay en el playlist de Paco? ¿Qué escucha Paco? caos auditivo. Un caos, ok. Eh, Empieza pues recordando y haciendo un poco de tributo a mi tío. Ok, La canción que más escucho suya todavía a la fecha, Contigo aprendí. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Me parece una de las canciones más bellas escritas en la historia. ujú, ujú. Y luego avanzo un poco por cómo fui creciendo y las canciones, yo las llamo las canciones que salvaron mi vida. Ok, ok. Porque al ser parte de mí la música, pues, se volvió un poco un refugio, ¿no? Totalmente, señor. Y tengo ahí, híjole, muchos géneros, muchos sabores. A cualquier persona le va a gustar algún punto específico de la playlist, pero tengo Inolvidable de Rake, Me muero de La Quinta Estación, Duele el amor de Alex Sintek. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Siento la humedad en mí de verte llorar, ni hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir. Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos. Y después paso por unas facetas así un poco más raras y cruza Can't Fight This Feeling Any Longer de REO Speedwagon. Tengo música de Queen, tengo Billy Joel, y también entra después a territorio como un poco más popero y de electrónica que escuché mucho en mis años de adolescencia, como The Chainsmokers, incluso después entro con un poco de R&B más moderno, con Khaled. Woke up falling due to late this morning, but I think I'll be okay. I'll be okay. Damn, my car still smells like marijuana. Khaled, Miguel. Me encanta, y, Khaled. y totalmente creo que lo que más predomina en esa lista es el hip hop. Eminem, Kendrick Lamar, J. Cole, Drake. El hip hop siempre fue el género que más me vigorizó. Vigorizó, eso me encanta. El tema, la palabra vigorizó, porque dentro de
de un ritmo estás conectando con una parte que a ti te enciende, que te genera energía. Pero a mí una cosa que quisiera que tú comentaras desde tu perspectiva, ¿cómo sientes las letras de ese ritmo en general? Porque hay una generalidad, yo sé que pueden cambiar, pero ¿cómo las sientes? Debe de haber algo que conecta también con otra parte de Paco. Adoro, es lo que más me motiva, es lo que más me mantiene despierto. Escucho canciones de Kendrick Lamar y muchas veces hace rimas entre tres oraciones, a la mitad de la oración, conecta imágenes con ciertas palabras y te lleva como en un viaje. Es un tema muy complejo y creo que justamente utilizo la palabra vigor porque me, me despierta, ¿no? Me prende el cerebro. Kendrick, you texted me at 2:00 in the morning. I feel like I'm fallen. Why do you feel that way? Life. A un nivel Es un filosófico, granar. Paco, podemos decir que a un nivel filosófico y Filosófico depende un poco el artista, la canción que hace, ¿no? Hay muchos que sí, hay otros que pues hablan de cosas un poco más banales, pero la simple estructura y el esfuerzo lírico es algo que a mí me Ujú, fascina. Yo puedo ujú. pasar horas y horas y horas escribiendo y hay mucha música hoy en día que no resuena tanto conmigo la parte lírica, ¿no? mm, Yo siempre estoy buscando esas conexiones, esas metáforas, las símiles, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que me enamoró del hip hop y por lo que sigue totalmente vigente en mis listas y en lo que escucho día a día. Ahora, Eh, hablando del hip hop, Paco, sí, porque siempre me lo he preguntado, también mi forma me lo he respondido. Yo creo que es mucho más difícil componer algo tipo hip hop en español. Corrígeme si estoy mal. mm, no lo llamaría más difícil, creo que es una expresión muy diferente, porque el inglés tiene cierta imagen a la hora que tú visualizas las palabras y los significados y las metáforas. El español, o al menos aquí en México, tendemos a ser mucho más mm, crudos. Las palabras son más directas. Sí, pero y también en cuestión fonética, no lo sientes un poco más complicado. Hay palabras más cortas en inglés. Es más largo, definitivamente. Ajá, Tenemos palabras, ocupamos palabras mucho más largas, exacto. pero no me parece específicamente más complicado. Creo que cada una tiene sus fortalezas y cada una tiene sus puntos como que te hacen decir, uy, eso está, ¿no? Que te sorprenden, pero yo a la fecha he encontrado eh, mucha más complejidad en artistas en inglés. No sé si tal vez no ha sido tan explotado el género en español como para tener la evolución que ha tenido en inglés, porque Claro, tiene una historia muy extensa en inglés, muchísimo, así es, así pero es. aquí, realmente es poesía. Hay J. Cole, por ejemplo, que es uno de mis artistas favoritos, tiene una forma de escribir, de conectar ideas y de dar imágenes que solamente en poesía llegas a conseguir, ¿no? ok, yo aquí, por ejemplo, están hablando de hip hop y estaba investigando un poco y no sé si tú puedes decir, por ejemplo, veo que Calle 13, por ejemplo, Violadores del Verso, Ujú. Orillas, todos estos los has Sí, analizado. sí, La Mala Rodríguez también veo que es pues un grupo también muy conocido. claro. Y ahí es lo que decía Jorge, si encuentras este vacío o está la... Creo que en la música en español lo que ha pasado mucho es que hubo como una fusión
en cuanto el reggaetón y el trap empezaron a salir mucho más a flote como al primer plano de la música en español, muchos artistas que se dedicaban a hacer algo más estilo hip hop, mucho más rima y poesía y como la lírica, Totalmente de acuerdo. pasaron completamente a hacer música mucho más, pues del género urbano, ¿no? Que no, a mí no me gusta identificar el hip hop como género urbano, como le decimos en español, porque eso hoy se asocia con el reggaetón, el trap, este tipo de música, que Urbano a nivel musical sería como más calle, ¿o cómo lo definiría un músico? pues en español, en la parte latina, creo que Calle es alguien, un muy buen ejemplo. Creo que en España yo empecé a escuchar desde muy chavito un artista que se llama Porta, y eso era mucho más cercano como al hip hop. Quiero volver a ser un crío sin preocupaciones, el que escribía cada día al menos 2 canciones. Tú tienes los problemas, yo te doy las soluciones. Pero en español también tenemos como 2 paralelas con el hip hop. Uno se va hacia el lado del reggaetón y del trap, y otro se va como hacia el lado del deporte, no sé si sea deporte, pero de la pelea de gallos, en la que se insultan con rimas y hay campeonatos inmensos y Así es. también tiene lo suyo. Pero Claro. realmente creo que eso no ha permitido o no se ha explorado lo suficiente el género hip hop como algo totalmente en español. Y creo yo, o mi opinión personal, es que viene de un tema de identidad. El hip hop nació en Estados Unidos y nació por un motivo en particular y tiene un bagaje histórico impresionante. Exactamente, es parte de su historia. Así es. Exactamente. Así Y es. simplemente la música en español viene de otro lado, ¿no? Tenemos géneros igual de impresionantes que el hip hop, igual de pegajosos que otros géneros, pero creo que no deberíamos quedarnos deberían explotar el hip hop en México, ¿no? Sino más bien hay que notar qué es lo nuestro, qué es lo que hay en México, de dónde sale el talento y de dónde viene la identidad. Porque yo puedo copiarle a una persona toda la vida, pero siempre va a ser una copia. Claro. Y la música en español, como con el bolero, siempre tuvo una identidad, que si tú en inglés hubieras intentado hacer un bolero, no es un bolero. Y me voy a ir así es, y me voy a ir a un género, pero es muy interesante lo que dices, Paco, muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, cuando hablabas de las peleas de gallos, de la forma de contestarte, eso es riquísimo en México y desde hace muchos años, ¿no? Desde los corridos, somos maestros, creadores, los dioses del albur, que eso es totalmente un juego de palabras muy interesante que puedes encontrar en las mejores canciones de hip hop, de rap, de lo que tú me digas. Claro. Pero, por ejemplo, me voy a la música veracruzana, que es muy picante, con mucho doble sentido. Eso es lo que tú dices, ¿no? Es realmente parte de nuestra cultura, es lo que nosotros hemos escuchado. Claro. Y no dudo, porque la bomba veracruzana. En mi tierra veracruzana solo quiero abrazar el mar, ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar, en el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar, en un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Por ahí va hay algún americano o algún europeo que le encanten los guapangos y pero sería muy difícil lo que estás hablando porque no es parte de su cultura, ¿no? Pero si tú escuchas canciones veracruzanas, pues tienen todo esa picardía, esa rapidez mental, porque además ellos utilizan muchísimo la improvisación y eso es como que lo nuestro, ¿no? Exactamente, pues creo que justo vuelve y hace un poco el círculo, cumplimos el ciclo en que, como hablábamos al principio,
es arte, es expresión. Así es. Yo no puedo expresar algo que no conozco, yo no puedo expresar algo que no es de donde vengo. Yo puedo expresar quién soy yo. Y eso viene y tiene que ver con la cultura en la que crecí, con lo que hablábamos, mis antepasados, el estado actual de mi país, de donde vivo, mi familia, de quién soy, cómo me siento. Pero yo no puedo expresar a alguien más. Por lo menos Paco no puede, ¿no? No, al menos Paco no Eso puede. me encanta, porque entonces eres 100% tú. Y yo aquí quisiera preguntarte, Paco, dentro de todo tu proyecto, ¿vas a ir solo o vas a crear un núcleo alrededor de F. Cisco? En cuanto al proyecto, es un tema muy individual. Es un reto personal que tengo al yo componer, producir, mezclar, masterizar, grabar, promocionar, todo lo estoy haciendo yo. En parte por necesidad, pero también es parte del reto, ¿no? Creo que al ser tan yo el proyecto, quiero que se mantenga como algo muy, muy, muy personal y entre más gente hay alrededor de un producto, más opinión hay y más jalón llega a ver en hacia dónde va el proyecto. Y creo que no es mi intención con este proyecto en particular formar parte de un grupo con alguien más o de tener un equipo completo para otro proyecto, pero este proyecto en particular es un tema muy Sí, yo personal. lo siento como la esencia misma de este proyecto, ¿no? Eso es lo Exactamente. que ahorita Paco lo que quiere es manifestarse, expresarse y esta es la forma en la que lo vas a hacer, ¿no? Y está increíble. Además de que siento que haciéndolo de esta forma, pues vas a desarrollar muchas habilidades, que es algo que hemos platicado en algunos episodios de entrevistas, de lo que hablabas, de los jóvenes, de los artistas independientes, que ya no solo es el tema de la música, es la producción, como dijiste, lo máster, pero también toda la cuestión de promoción, ¿no? De redes sociales, porque ahora ya nada más no es ser bueno en lo tuyo, en lo que sientes que es la música, sino también encontrar los canales, la forma más atractiva, la forma más asertiva de hacerlo, y entonces es como que, bueno, no es como, te tienes que hacer multidisciplinario y hábil para lograr mandar el mensaje y que te vean, ¿no? Claro, sí, creo que al menos yo me considero una persona totalmente empírica, entonces creo mucho en educarte a ti mismo en todo lo que vas a tener que ver en la vida, ¿no? Y ves muchas veces estos artistas que firman contratos con sellos, con disqueras, y de repente no tienen derechos a su música o no tienen ni siquiera la contraseña de su Spotify, que después hasta quedan debiendo dinero a las disqueras y creo que eso es porque muchas veces al no saber algo decimos, bueno, va, tú encárgate de esto, yo me encargo solo de la música, pero si no tienes el conocimiento, es muy fácil que uno se aprovechen de ti y dos, pues que el proyecto o lo que estás intentando hacer pierda la personalidad, ¿no? Sí, tu Entonces, identidad, claro, Es un claro, claro. claro. poquito, digo, no por comparar, pero es un poquito lo que hizo Bad Bunny, o No no estoy tan tanto. familiarizado con la historia particular de Bad Bunny, pero tengo un ejemplo que yo sigo mucho en mi vida. A ver, Es un cuéntanos. artista que de hecho está en la lista que verán por ahí. Ajá. Es un artista que se llama Russ, americano, y él ha salido adelante totalmente por sí mismo. Es RUSS, ¿correcto? Correcto, Ajá. correcto. Es bueno, Y es bueno. es un artista de hip hop que lleva desde los 17 años sacando música solo.
él produce, él mezcla, él masteriza, él promociona. Consiguió la plataforma lo suficientemente grande para estar al nivel de una disquera a la hora de negociar, ¿no? Y es algo que él siempre dice, no te sientes en una mesa en la que no tengas la ventaja para negociar. Entonces, su idea y lo que él siempre recomienda es, trabaja más duro. Trabaja más duro tú hasta que estés en una posición para negociar con alguien más y no tengas que ceder. Porque eso es lo que le pasa a los artistas. Les llega una oferta de una disquera y claro, es un sueño hecho realidad, ¿no? Te vuelves loco. Pero ya a la hora que ves la letra chiquita del contrato... Le vendiste el alma al diablo. Básicamente. Y lo que él hizo fue posicionarse como un artista emergente, muy importante en la escena del hip hop, totalmente solo y básicamente a puro trabajo duro. Sacaba una canción a la semana durante años. Y eventualmente llegó el punto en el que pudo sentarse a negociar con Universal y decir, ustedes nada más me van a ayudar a distribuir mis discos, mi música, les voy a dar ese privilegio y los dos nos vamos a beneficiar. En cambio de entrar a una cita con un ejecutivo al que tú no tienes nada que entregarle, ¿no? Ya. Es importante saber esa parte de cómo negociar y en qué nivel, y a eso iba con el tema de aprender, y aprender de todos los aspectos de lo que te estás involucrando. Porque Bien. si no... Bien, porque además todo ese conocimiento y como siempre lo he dicho, acompañado de talento, pues es una fórmula pues destinada a sobresalir al éxito. Yo, Paco, te felicito muchísimo. La verdad no sabes cómo he disfrutado de este episodio. Ya tuve la oportunidad de escuchar tu música, pero bueno, con todo esto que hemos platicado, pues estás súper armado, señor. De verdad te felicito, te auguro mucho éxito, pero ahorita te puedo decir que ya eres un ser humano y una persona exitosa por tus conceptos, la manera que tienes de expresarlos, tu madurez. Me caíste poca madre, señor. Me puedes decir Jorge, George, tío, si quieres. Encantado con la plática contigo, mi Paco. De verdad, te felicito. Yo quiero, bueno, poner lo mismo que dice Jorge, o sea, en la mesa, porque no podría agregar nada más. Solo quisiera que nos dijeras cuál iba a ser la premier o el especial que íbamos a tener tuyo. Pues esta es una canción en la que he estado trabajando unos meses. Estoy muy emocionado por ella. Es un estilo un poco diferente a lo que hago en términos de mezcla, instrumentación. Es un trabajo bastante interesante y creo que les va a gustar mucho. Se llama Antes y Después. Wow. Pues con esto cerramos nuestro regreso a la temporada número 2, show número 1. Show número 1, temporada 2, y qué showzazo, showzazo. Cisco, gracias. Muchas gracias. Aquí, mi Paco, bueno, obviamente vamos a poner al final del programa, pues todas las maneras en que la gente puede encontrarte, y bueno, además tu playlist. Y señor, que sea la primera de muchas, de verdad que te felicito, la pasé muy bien. Yo también, la pasamos. La pasamos. Muchísimas gracias. Bye, Paco, bye, George. Bye, adiós. Yo voy los plausibles.